Bueno, muchachos, muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos hoy para estudiar la segunda parte de la lección número 7. Recuerden a Shiur Mispar Sheva. Shiur Mispar Sheva. En la última sesión que tuvimos, nosotros estuvimos trabajando sobre una de las formas verbales, los modos volitivos, el imperativo, el portativo y el yusivo. Y ya como es normal en esta, digamos, lecciones que estamos haciendo de la lengua hebrea, la estructura que hemos venido llevando a las lecciones es que primero vemos un tema sobre los verbos y segundo, continuamos viendo un tema sobre los sustantivos. Y durante ya varias lecciones hemos estado trabajando la formación del plural de los sustantivos. Es por eso que hoy he traído, aquí está la PET, como segundo tema de esta Shiur Mispar Sheva, el sustantivo, pero hoy vamos a estudiar un aspecto del sustantivo y es las palabras que son monosilábicas. ¿Cómo se forma el plural de los monosílabos? Porque también tienen una serie de peculiaridades a lo largo de la gramática. No muchas gramáticas a propósito de esto de hebreo pues afrontan el tema, porque suponen el tema del plural simplemente añadiendo a la forma singular una terminación im para el masculino normalmente, otro para el femenino normalmente y aim para el dual. Sin embargo, las cosas son un poco más complejas que decir simplemente añadir una serie de terminaciones, como ya lo hemos visto incluso palabras egoladas y vemos cómo eso funciona al plural y hemos visto una serie de cosas que cuando agregamos sílabas a la palabra hay una serie de cambios también de los signos vocálicos normales que existen cuando la palabra está en singular. Entonces nosotros vamos a tener un poco de eso en este día. Vamos a hablar del plural de los monosílabos y lo primero que tenemos que decir es esto. Cuando vamos a formar el plural de palabras que son monosilábicas, o sea que el singular nada más contiene una sílaba, nosotros tenemos que tener en cuenta dos aspectos, que son la característica que se va a desarrollar, digamos, en la formación de este plural. La primera, y es que el monosílabo podría cambiar cuando se le añade la terminación plural. Cuando yo le añado la terminación plural, dos cosas están pasando. El acento lo estoy cambiando de la sílaba, obviamente cuando estaba el singular, porque pues era una sola sílaba, la estoy llevando a la siguiente sílaba, porque la palabra se me convierte normalmente de dos sílabas. Entonces, claro, eso genera que pueda haber un cambio antes. Y lo segundo, que hay una serie de características vocálicas. Por ejemplo, si el monosílabo tiene esas vocales que normalmente pueden cambiarse una por otra, pues entonces vamos a encontrar este tipo de situaciones. Y por eso estudiamos como una especie de capítulo aparte esta formación de plurales. Entonces, lo primero es que los monosílabos van a cambiar, pueden cambiar, perdón, cuando añadimos el plural. Pero también lo segundo es que los monosílabos no necesariamente tienen que cambiar. Simplemente se les añade la terminación del plural y ahí tenemos pues todo lo que necesitamos tener, no necesitamos nada más. Entonces miren, esos son los dos aspectos, que al agregar el plural respectivo puede cambiar el monosílabo en un signo vocálico o incluso en una consonante o simplemente no cambia, simplemente se le agrega la terminación y ya. Vamos a dedicarnos especialmente a lo primero, porque pues, si son las cosas que cambian, pues eso es a lo que nos tenemos que dedicar. Lo otro lo veremos un poquito más fácilmente porque no habrá mucho que decir. Comencemos con lo primero. Lo primero es entonces que cuando yo le agrego una terminación al monosílabo, esto puede cambiar. Pero ¿en qué cambia? Hay un elemento, cuando cambian, hay un elemento que es continuo, es decir, hay un elemento que en aquellos monosílabos que tienen que variar, siempre va a suceder de alguna manera o de otra. Entonces, la variación característica es que la consonante final, cuando le agregamos la terminación, o sea, antes de agregar la terminación, digamos, el monosílabo termina en una determinada consonante. Cuando yo le agrego la terminación, esa determinada consonante en la que terminaba el monosílabo se va a reduplicar. Obviamente, para que una consonante se reduplique, tiene que ser una consonante susceptible de reduplicación.
Ya nosotros sabíamos que hay una serie de consonantes, las guturales y las resh, que no se pueden reduplicar. Entonces, eso es para que lo tengamos nosotros en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la palabrita, ese monosílabo, que está compuesto normalmente, digamos, por dos consonantes y sus signos vocálicos, esa última consonante, esa segunda consonante, cuando le agrego la terminación, se reduplica. Recuerden que para reduplicar simplemente basta que yo coloque un dagesh en la mitad de esa consonante, donde pues obviamente ortográficamente la consonante lo permita hacer. Pero eso no sucede con todas las palabras, sucede con aquellas palabras que son susceptibles al cambio. Entonces, solo duplico esas palabras susceptibles al cambio. Y también, atención, no solo esa consonante final, sino también los signos vocálicos que contiene esa palabra monosilábica también podrían cambiar. Entonces, vamos a escuchar los diferentes casos, donde vamos a ver que las cosas cambian. Entonces, comencemos hablando del primero de esos casos. Por ejemplo, si el monosílabo contiene el signo vocálico holem, recuerde que la holem es el puntico sobre la consonante, siempre y cuando no sea una scriptio defectiva. Recuerden que hay scriptio plena, scriptio defectiva. Es cuando yo escribo la palabra con la madre de lectura de la holem, pero en algunas palabras no aparece esa madre de lectura, sino simplemente el puntico de la holem. O sea, hay dos ortografías. Una se llama scriptio plena con la madre de lectura y otra se llama scriptio defectiva. Yo se lo había explicado, no me acuerdo en este momento exactamente para qué. Pero entonces acá tenemos que mirar eso. Si la palabra tiene, es decir, está escrita con scriptio defectiva, no entra acá. Tiene que ser que ese monosílabo nada más escriba con holem, que no puede hacerse de otra manera, o sea que no se puede escribir plenamente con madre de lectura, porque si se escribe plenamente con madre de lectura, sería una escritura errónea de la palabra. Entonces, en este caso, es una palabra que de por sí solo tiene holem. Si solo tiene holem, cuando vamos a agregar entonces la sílaba, la terminación del plural, entonces dos cosas van a pasar. La primera cosa que va a pasar es que la última consonante de ese monosílabo la voy a reduplicar y que la holem la voy a reducir. Claro, ¿por qué? Porque normalmente eso es lo que pasa cuando yo cambio el acento hacia la sílaba final. Nosotros hemos reducido, por ejemplo, holem en los verbos a un sheva, ¿no? O kametz rahav a un sheva, en otra serie de palabras. Pero acá la reducción consiste no en que volvamos algo un sheva, sino que volvamos algo otra vocal. En este caso, holem se reduce a una vocal que fonéticamente corresponde. En este caso es el kibutz o u. Son vocales o signos vocálicos que van en la misma línea fonética. Entonces, observemos acá una palabra muy importante en las Sagradas Escrituras porque pertenece al campo jurídico, es esta palabra que está acá. ¿Cómo se lee esto? Muy bien, la palabra jo, palabra muy importante, normalmente la traducimos con términos como estatuto, o puede ser orden, puede ser mandato también, decreto, ¿no? Como hay tantas palabras del campo jurídico, entonces generalmente tratamos como diferenciar unas de otras. Entonces, hoc, decimos es estatuto. Analicemos la palabra. Hoc, una palabra monosilábica. Yo nada más no la puedo dividir en sílabas, ya está. Y está compuesta por dos consonantes, como ustedes están viendo acá. ¿En qué consonante termina la palabra? Ustedes la ven acá. Cof. Una cof. No, es muy normal confundirlas, pero esta es una cof. La kaf es como nuestra K y está casi que de mismo lugar, ¿no? Exactamente. Esta es una Q, más bien como co. Mire que la O y la U pueden funcionar mucho mejor como juntas. Entonces aquí tenemos la palabra hoc. Entonces, la consonante final. ¿Qué hemos dicho? Que los monosílabos cambian al añadir la terminación del plural. Entonces, aquí van a cambiar dos cosas. Y la vamos a observar porque aquí las traigo pues también hechas en el computador para que observen. Esta se tiene que reduplicar. Y holem se tiene que reducir a un kibutz. Atención, yo no puedo encontrar esta palabra con madre de lectura, o sea que no existe una ortografía de esta palabra con una holem, con la vav de madre de lectura. Solo existe esta palabra escrita así.
Si esta palabra, en cambio, se pudiera escribir también con Holem, madre de lectura, yo no podría hacer este cambio que voy a hacer. Observen acá entonces. Lo primero es, voy a añadir la terminación plural. A esta palabra, que es masculina, le corresponde la terminación in. Ahí está agregada, ¿lo ven? Ahora, observen una cosa. ¿Qué me dice a mí esta regla? Que tengo que hacer dos cosas. Primero, tengo que aumentar reduplicando, o sea, colocando un dagesh a la última consonante del monosílabo, es decir, a esta kof. Entonces lo voy a hacer, le voy a colocar un dagesh. Ahí está, ¿no? Y para concluir la palabra, o sea, para que me quede por fin en plural, voy a hacer la transformación de la vocal, que si la detecto, ahí está en color rojo, es una holem, sin madre de lectura. Por lo tanto, mire cómo dice acá, si el monosílabo contiene el signo vocálico holem, mientras no sea una scriptio defectiva, se reduce a kibbutz. Entonces, mire acá, hago la reducción. ¿Cómo leemos esto? Entonces, hukim es palabra para decir estatutos. ¿Observan ustedes? Hukim significa estatutos. ¿Se comprende esto que les acabo de exponer? Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, tenemos que analizar el monosílabo. ¿Qué tiene monosílabo? Tiene una holem, que no es de escritura defectiva. Pues por ahí tengo que empezar, ya tengo que aplicar esto que les he acabado de decir. Hay varias palabras que son monosílabas y tienen estas características. Entonces, sí o sí, siempre la consonante la vamos a reduplicar en este caso. Y dependiendo del tipo de vocal, en este caso holem, que no es descripción efectiva, la vamos a reducir a un kibbutz. Esta es una de las formas, digamos, de hacer un plural de un monosílabo. O sea, ya debemos tener en cuenta, el monosílabo tiene que tener una holem que no es descripción efectiva y la consonante final se reduplica. Miremos otro monosílabo, por ejemplo este. Si el monosílabo contiene el signo vocálico patá, podemos funcionar de dos maneras cuando queremos hacer que ese monosílabo se convierta en plural. Hay dos maneras. Y esas dos maneras dependen de qué, de cuál sea la consonante que yo me encuentre al final del monosílabo. Entonces, la vocal característica es pataj, ¿no? Y luego, la consonante que debo reduplicar va a hacer que pataj se quede pataj o sea otra cosa, dependiendo de lo que sea esa consonante. Entonces, es un poquito más, digamos, más estructurado que la situación anterior. Vamos a mirar entonces qué pasa. Si, por ejemplo, hablamos de un pataj, a la cual sigue una consonante que se pueda reduplicar, pataj se va a quedar tal cual. No va a cambiar ni nada de eso. Les propongo esta palabra, leámosla. ¿Se acuerdan qué es am como concepto? Muy bien, tenemos el concepto pueblo. Ahora yo no quiero volver, obviamente, a min, porque el plural de am se hace con in. Recuerden que esta es una memsofit. Al agregar el plural, la memsofit tiene que variar en su escritura. Entonces, por eso voy a agregar el plural. Aquí lo agregué. Entonces, observen que acá varió, ¿no? Pues como es normal, porque ya no es memsofit. Ahora, ¿qué me dice acá? En la primera, la consonante final, esta, se duplica mientras que el signo vocálico permanece pataj, o sea que realmente no le pasa nada a pataj. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente reduplico la mem. Y ahí me quedó. Entonces, de am, que significa pueblo, yo digo amim, que significa pueblos. Para la transliteración entonces, de la palabra, ain se coloca como si fuera un espíritu áspero del griego. Patah es una simple A sin ningún signo. Y la mem sofit. Así tendríamos nosotros am. Bueno, es importante decir que aunque este signo se parece al signo griego del espíritu áspero o fuerte, pues no afecta fonéticamente en este caso, así como en griego no se hace nada, simplemente es un signo de transliteración.
Y bueno, para hacer la transliteración de este, entonces recordamos ese mismo signo, colocamos pataj. Recuerden que la mem viene reduplicada, por lo tanto, coloco 2M, la jirek con madre de lectura en yod y la mem sofir. Así tendríamos nosotros amén. Sin embargo, si la consonante no fuera susceptible de reduplicación, miren lo que tendríamos que hacer. Si la última consonante es una gutural, como ya lo habíamos insinuado precedentemente, ustedes vean acá, recuerden las guturales son 4, una alef, una g, una het o una ain, o incluso la consonante resh, que no consideramos propiamente gutural, patah se va a alargar en Kamer Raja. ¿Y eso por qué? Porque recuerden que yo no puedo reduplicar alef, g, het o ay. Entonces, al momento de intentar reduplicarlas, como no las puedo reduplicar, ¿qué hace? Hace que patah, por compensación, pase de ser una vocal breve a ser una vocal larga. Es como si intentara hacer ingresar el dagesh de reduplicación en esas 4 letras guturales o en una de esas 4 letras guturales o resh, pero al no poderlo hacer se tiene que tragar el dagesh, perdón, la comparación es muy tonta, se traga el dagesh y se engorda, es decir, pasa de ser patah a volverse una kametz rajah. Suena muy extraño, ¿eso no? Pero bueno, sí va esto, de pronto no es lo más científico, lo más gramatical, no es una mejor manera de decir las cosas, pero digamos que ayuda un poquito a comprender. Vamos a utilizar esta palabra, ¿se acuerdan qué significa esta palabra? ¿Cómo se lee primero que todo? La palabra har, ¿qué significa? Significa montaña. Montaña, har, la montaña. Bien, vamos a ponerle el plural. El plural de esta palabra también es masculino. O sea que voy a agregar una im. Observen, aquí queda. ¿La ven? Ahora, ¿qué es lo que tenía yo que hacer? Tengo que colocar en esa consonante final de la palabra monosilábica, que en este caso es una resh, tengo que colocar la duplicación. Pero como acabamos de decir, hay unas 5 consonantes que no se dejan reduplicar en esta lengua. Aleph, G, Het, Ain, y en este caso, Resh. Como no se deja reduplicar, no le puedo colocar el dagesh acá, entonces el dagesh se devuelve y afecta la primera vocal, que es patah, que ustedes la ven ahí rojita, ¿no? Pues patah, que es una vocal breve, se va a alargar convirtiéndose en kametz rajaf. Entonces, mire que aquí ya tenemos ha-rin. Ha-rin. Hagamos el ejercicio de la transliteración para que, obviamente, vamos también ensayando eso. Vamos a empezar con la transliteración del singular. ¿Cómo es el singular entonces? La G, ¿con qué se translitera? Muy bien, entonces transliteramos con una H, patah, muy bien, y la resh con una E. Ahí, mira, ahí suena, ja, suavecito. Vamos a la transliteración del plural, ¿no? Como habíamos acabado de hacer. ¿Cómo lo transliteramos entonces? G con H, kametz rajaf con el macrón, luego la resh con esto. Exacto, con el signo de madre de lectura y la mem sofit. Entonces, mire, aquí tenemos harim. ¿Se comprendieron estas dos situaciones de patah? Entonces, primera situación con holem. Holem se vuelve kibutz y la consonante se reduplica. Segunda situación con patah, que pueden realmente ser 2 situaciones. Una en que patah se mantiene solo reduplicando la consonante, pero ya está la segunda situación. Si la consonante no se deja reduplicar porque es gutural, luego entonces patah se vuelve kame raja. ¿Ok? Última situación. Última situación de las palabras que cambian, los monosílabos que cambian cuando forman su plural. Y he dejado esta situación acá porque, digamos, esta situación que va a suceder es como un 50-50. Me explico. Dice la teoría, si el monosílabo contiene el sílabo vocal cere, a veces puede cambiar. Cuando digo a veces, por eso me refería a 50-50. A veces no va a pasar nada.
y a veces puede cambiar. ¿Y cómo cambia? La última consonante normalmente la reduplico y CR la transformo en una JIREC. Aquí lo dice, pues no, la teoría. Entonces vamos a mirar eso cómo sucede realmente. Vamos a empezar con una palabra que también debemos aprender porque forma parte de nuestro vocabulario. Y obviamente una palabra que en el amplio, digamos, mundo bélico de las Sagradas Escrituras, donde se escriben tantas guerras, pues normalmente esta palabra suele aparecer. Y la palabra, leámosla acá, Hetz. La palabra Hetz significa flecha. Es una palabra que vamos a encontrar varias veces. Todas las palabras que les estoy colocando como Hetz por flecha, Har por montaña, Hok por estatuto o mandato, son palabras que aparecen en nuestros vocabularios y que obviamente hay que aprender porque forman parte de un uso continuo entre las Sagradas Escrituras. Todas son monosilábicas, como ven, esa es la característica, de hecho estamos estudiando es eso, ¿no? El plural de los monosílabos. Entonces miren, cuando yo observo la palabra que me encuentro la vocal ser. Entonces ya me acaban de decir que esto puede cambiar o puede no cambiar. ¿Cuándo pasa eso? ¿Hay alguna cosa que nos lleve a nosotros a decir en qué palabra la tser se vuelve hir y en qué palabra no pasa nada? No, hay que acostumbrarnos a eso. O sea, hay que acostumbrarnos a ver esas palabras y saber que sus plurales se hacen de una manera o de otra. En este caso estamos diciendo que tser va a cambiar. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hemos hecho. Observen la palabra. Voy a agregar el plural. ¿Qué pasó? La tzade, que era Sofí, se vuelve ya no Sofí, y por eso hemos cambiado la manera de escritura. Hemos agregado in, porque es la terminación propia de esta palabra. Ahora, ¿qué me dice acá? Que tengo que reduplicar la consonante final del monosílabo, es decir, la tzade. La voy a reduplicar. ¿Y qué me queda faltando? Identificar la vocal del monosílabo, que no es una jole, no es una patá, pero es una tser. Aquí la identifico. Entonces ya sé que a veces puede cambiar, a veces puede no cambiar. En este caso, como estamos estudiando los monosílabos que cambian, pues entonces tser va a cambiar y se va a volver una jirek. Observenla acá. Entonces, flecha se dice hetz, y flechas, ¿cómo se dice en plural? Muy bien, una hitzim. Vamos a hacer lo respectivo de la transliteración de ambas palabras. Me devuelvo entonces al singular y enseguida volvemos al plural. ¿Cómo transliteramos esto? La het, ¿cómo la transliteramos normalmente? Bravo, una H con un puntico acá. La tser, ¿cómo la transliteramos? Es una E con macrón porque recuerden que estamos hablando de una E larga y la tzade normalmente ¿cómo la transliteramos? Muy bien, con una T y una S. Aquí tenemos Hetz. Y ahora, volviendo a la plural, entonces volvámosla también transliteración. ¿Cómo sería la transliteración? Entonces, het con una H. Muy bien. Het con una H. Hirek con una simple I. La tzade, la T y la S, pero está reduplicada. Hay dos maneras de hacer la tzade cuando la reduplicamos. Una T y una S, como ustedes lo han visto normalmente, como lo hemos hecho normalmente. Pero también puede ser una simple, atención, una simple S con un puntico acá abajo. ¿Por qué? Eso nos evita a nosotros hacer dos TS, TS. ¿Sí me hago entender? Este signo significaría la tzade. Entonces, tengo que repetir el signo colocando una S con un puntico. Luego coloco la jire que tiene madre de lectura y la mem sofit. Entonces aquí tengo sí, me falta el puntico de la G. Sí, ¿se comprende eso? Entonces, si me devuelvo al singular, habíamos escrito así, de acuerdo a cómo sonaba, una T y una S, pero también entonces lo mejor en este caso es hacer esto. Y así se comprende la diferencia entre una y otra, ¿no?
La de abajo sería una de las fórmulas de transliteración por las que yo más me voy, porque evita que yo, por ejemplo, tenga que repetir una T y una S que vuelve como extraña la transliteración. Bien, exactamente. Entonces, claro, nosotros tenemos varias S representadas en la transliteración del hebreo. Por ejemplo, haciendo un espacio acá, esta se translitera así, pero si yo, por ejemplo, tengo esta, es una sin. ¿Recuerdan, no? Es esta así. O si tengo esta, es una shin. O si tengo simplemente la S, puede ser una same, así. Entonces, ese sería uno de los sonidos sibilantes, en este caso combinados. Bien, ¿se comprende esto, muchachos? Habiendo dicho esto, pues nosotros hemos llegado al Hitzim. Entonces, concluyamos. Cuando los monosílabos cambian, cambian realmente porque contienen o una jolen o pataj y a veces ser. Lo que sí se mantiene siempre es que la consonante que concluye el monosílabo, sí o sí la tengo que duplicar. Normalmente pasa que en pataj a veces esa consonante final sea una consonante gutural y que no sea reduplicable, por lo cual me tocará que la pataj la transforme en una kametz rahab. Jole se volvería kibutz y tzer se volvería una hirek, una vocal breve. ¿Queda claro esto? Miren que también es una especie de reducción, porque estamos pasando de una vocal larga como tzer, diríamos, ¿y por qué no soy gol? Pues no. Pasamos a una hirek, que también está en la misma línea fonética de este signo vocal. Estos son los monosílabos que cambian cuando se le añade una terminación plural. Y decíamos como segundo, con los monosílabos, que también pueden existir los monosílabos que no cambian al añadir la terminación plural. Entonces vamos a ver, ¿y cuáles son esos monosílabos que no cambian? Pues obviamente aquellos que no contengan una holem, que no sea defectiva, aquellos que no contengan patah y aquellos que no contengan una tser cambiable. Entonces, ¿cuáles serán aquellos que sí, que no van a cambiar? Observemos acá. Entonces, generalmente, la expresión yo la puntualizo, adverbio que no significa siempre. Los sustantivos monosílabos que contienen los signos vocálicos kametz rahav, gire con mater lecciones, holen con mater lecciones. Mire que ahí está la diferencia con el anterior. El anterior era una holen simplemente. Aquí es holen con mater lecciones y shurek. No duplican la última consonante al añadir la terminación del plural. Y estos signos vocálicos se mantienen. Pero atención, para concluir, escuchen. También los sustantivos que contienen CR, perdón, como lo decíamos presentemente, a veces cambian, vimos el cambio, ¿no? CR se vuelve una JIREC y la consonante se reduplica. Pero a veces no, y este es el caso. Hay palabras con CR que no cambian, simplemente se agrega el final y ya. Vamos entonces a mirar una serie de palabras que nos recreen todas estas posibilidades. La primera palabra que les propongo, observen qué dice acá. La palabra, ¿cómo se lee? Dam significa, ¿alguno sabe qué significa eso? No, no, significa sangre. Dam, sangre. ¿Ah? Casi. Sí, que la tierra bebió la sangre de Abel, entonces casi va por ahí. Dam significa sangre. Entonces, miren, ¿qué observo yo? Si ustedes observan la palabra que contiene, esta palabra contiene una kametz rahab. ¿Qué me está diciendo? Que los monosílabos que contengan kametz rahab realmente no van a reduplicar la consonante y kametz rahab no va a cambiar. Entonces, voy a agregar la terminación plural, que para esta palabra es im. Obviamente, la mem sofit se va a transformar, va a cambiar porque tiene que cambiar. Aquí está. Y esta es la palabra. No hay nada más que decir. ¿Cómo leemos en plural?
Damim, sangres, por decir el plural. ¿Se comprende esto, muchachos? Entonces, claro, ¿cuáles son las que cambian? Las que contengan holem, patag y a veces tzere. ¿Cuáles son las que no cambian? Por el momento, las que contengan kametz, rajav. De esa manera vamos un poquito como metiéndonos en la sintonía con esta explicación. Bien, vamos a hacer la transliteración para que vamos ensayando. Entonces, la dalet, ¿cómo la vamos a transliterar? Con una D, kametz, rajav, ¿con qué se translitera? Muy bien, con el macrón y mem sofit. Aquí tenemos dam. Ahora, el plural, ¿cómo lo transliteramos? La dalet con D, kamet rahav con A con macrón, la mem con una M, la gire con madre de lectura, muy bien, y la mem sofit. Aquí tenemos damim. Damim. ¿Queda esto claro, muchachos? Bueno, ese es el primer caso, digámoslo, ¿no? Tenemos varios casos que enumerar y yo he querido traer un caso para cada una de esas vocales que nos ayuden a nosotros como a irlo recordando pues de la mejor manera. Bueno, vamos entonces al segundo caso, el segundo caso que es bastante también interesante. Observen acá. Tenemos acá una palabra. ¿Cómo se lee esta palabra? Shir significa, muy bien, el shir significa canto o canción. ¿Qué me dice acá la temática o digamos la teoría que hemos dicho? Que las palabras que contengan hirek con madre de lectura no van a variar. Miremos, ¿esta palabra la contiene? Pues sí, ahí está. Está la hirek con madre de lectura. ¿Cómo se hace el plural? El plural simplemente agrego la terminación im, en este caso. Y lo voy a agregar. ¿Hubo un anterior cambio? No. Por ejemplo, la resh no se hubiera podido reduplicar. Eso hubiera afectado la vocal anterior, pero aquí la vocal ya era amplia y grande. Entonces aquí no hay ninguna reduplicación. Shirim. Recuerden el nombre del cantar de los cantares. Shir HaShirim. Ahí está. Vamos a hacer entonces la transliteración de Shir. ¿Cómo sería Shir? Eso, muy bien. Hacemos una S y le colocamos este signito de acá porque es un sonido sh. La Jirek con madre de lectura y la Resh. Shir. Shir por canción. Vamos a hacer el plural. Entonces, el plural hacemos lo mismo. La S con este signo, la Jire con madre de lectura, Resh con una R, la Jire con madre de lectura y la Mem Sofit, Shirim. Vamos a poner otro ejemplo, ya no con Jire con madre de lectura, sino con Holem con madre de lectura. Observen esto acá. Ot es lo que puso Dios a Caín para que no lo asesinaran. Un signo o una señal. Ot. Bien, vamos a detectar cuál es la vocal que contiene. Contiene una holem con madre de lectura. No es una scriptio como nosotros decíamos ahorita de una holem, sino una holem con madre de lectura. Es diferente. ¿Cuándo cambian? Cuando contiene una holem, pero aquí tiene una holem con madre de lectura, por lo tanto, esa holem con madre de lectura no va a variar. El plural es el plural que normalmente nosotros hacemos para el femenino, o sea, no vamos a utilizar in, sino ot. Entonces, así queda la palabra. ¿Cómo se lee la expresión señales en hebreo? Muy bien, oto, oto. Ahí está, ot, otot. Entonces aquí seguimos, miren, con el mismo ejemplo. Joven con madre, madre de lectura, con mater lecciones. Vamos a hacer entonces la transliteración de la palabra en singular. Aleph, ¿cómo se translitera? Aleph, con esta forma de espíritu suave, digámoslo así, de la lengua griega. La holem, con madre de lectura, se hace así. Y la T de la Tau. Ahí está, ot. Cuando quiero proponer el plural, entonces hago lo mismo y añado lo otro. Entonces, este signo, la holem,
con madre de lectura, la TAF, la HOLEM con madre de lectura y la TAF. Así está. OTOT. OTOT. Bien. Nos queda por hacer otro ejemplito más para que entendamos esto todavía de las palabras que no cambian. Mire, es que en este tipo de palabras las podemos ver tranquilamente. O se ve la palabra en singular normalmente. Esta palabra, ¿no? Sus. No sé si es una palabra exactamente que se suele utilizar mucho en las gramáticas porque como es tan regular, entonces normalmente cuando se propone esta palabra para hablar del femenino, del plural, donde no hay ningún cambio, esto ya lo habíamos incluso propuesto como parte del vocabulario. Sus caballos. Dice, si una palabra contiene shurek, entonces la palabra no va a cambiar. Entonces observemos ya las diferencias, ¿no? ¿Cuándo cambian las palabras? Cuando tienen una holem sin madre de lectura y que no sea de lectura defectiva, cuando contienen una patah o cuando contienen a veces CR. Cuando no cambian, cuando contienen kametz, rahab, como ustedes acabaron de ver, cuando contiene una gire con madre de lectura, cuando contiene una holem con madre de lectura y cuando contiene una shurek, esas no van a cambiar. Entonces, yo detecto en la palabra el signo vocálico, aquí lo veo, sus, shurek. Hay dos maneras de colocarle plural a esto, pero estamos hablando del caballo, el macho, ¿no? Entonces voy a utilizar la terminación plural in. Ahí está. Entonces digo su, sin. Ahí está caballo, sin afectar y transformar nada. Me devuelvo al singular y lo transliteramos. ¿Cómo sería entonces la transliteración de esta palabra? Muy bien. La shure se translitera con una U, con el signo de la madre de lectura también. Y same es con una S también ahí. Samej. La samej. Bueno. Y si la vamos a transliterar en plural, pues hacemos todo lo que ya habíamos hecho. Una S por la samej. Yurek. Samej. La gire con madre de lectura y la memsofit, su signo, ¿no? Concluyamos estos ejemplos. Los concluimos con lo último que dice el texto. Dice, también los sustantivos que contienen CR a veces cambian. Lo vimos para el ejemplo de ahorita, ¿no? Como se vio, en otros casos no cambia. Nosotros habíamos hecho el ejemplo en donde cambiaba el ejemplo de heads, flecha, hitzim, y ahora vamos a ver el ejemplo con una palabra muy parecida. Lean, por favor. La palabra etz, ¿qué significa árbol? Etz. Hoy, por ejemplo, tendremos el Salmo número 1, se acordarán, el justo es comparado a un árbol siempre fecundo, aparece la palabra etz. Etz, árbol. ¿Qué me dice el texto? Esta sería, digamos, la única problemática. Los monosílabos que contengan ser, porque me tengo que familiarizar, porque no sé cuándo se van a cambiar al plural y cuándo se van a mantener exactamente iguales. Por ejemplo, heads, que se escribe casi igual, cambia la CR por una JIREC, y en este caso, EDS no cambia. Entonces, miro qué signo vocálico tiene el signo vocálico ser. Entonces ya tengo las dos posibilidades, o cambia o no cambia, pero como ya conozco la palabra árbol, sé que no cambia. Recuerden que va a cambiar también la sa de sofit, porque va a quedar en la mitad de la palabra, tiene que cambiar su ortografía, y agrego el plural, que es ese que ustedes ven ahí. ¿Ok? La palabra es etzim. Etzim. Bien, vamos a hacer la transliteración. Entonces, recuerden que se translitera con una especie de espíritu áspero, pero sin esa función fonética del griego. La CR con una E con macrón y tzade la vamos a transliterar con una S con puntico abajo. Etz. Etz.
Vamos ahora a transliterar el plural. ¿Cómo sería la transliteración entonces? Sería la AI con ese signo, CR con una E con Macron, la SADE, ¿no? Y la GIRE con madre de lectura más la MEM-SOFIT. Ahí tenemos nosotros SIN. ¿Se comprende esto, muchachos? Bueno, básicamente esta es la teoría que a nosotros nos interesa en este caso concreto. No nos interesa más que eso. O sea, los monosílabos en términos generales funcionan de esa manera. Esto hace que nosotros podamos casi que trabajar todas las palabras monosilábicas en cuestión, es decir, que todas las palabras monosilábicas en hebreo ya las podamos colocar en su respectivo plural de acuerdo a esto que yo les he enseñado. El taller que corresponde a la lección séptima, este es de Shiur Mispar, Sheva, traerá varias palabras monosilábicas y ustedes tendrán que transformarlas a su respectivo plural. Pero también habrán textos en donde encontrarán esas palabras escritas en singular, pero también escritas en plural y deberán aprender a reconocerlas dentro del texto. Concluyamos con este pequeño apartado, que es más bien como una especie como de clave. A ver, debe entenderse que todos los sustantivos monosilábicos al singular pueden cambiar o no cambiar. Eso ya es claro. Cuándo cambian o cuándo no cambian, eso dependerá obviamente de la vocal que contenga. Ya sabemos con qué vocales cambia y sabemos con qué vocales no cambia. Entonces hay que tener ese criterio, el criterio de la vocal del monosílabo. Normalmente cuando cambian siempre vamos a tener una consonante reduplicada. Cuando no cambian, no va a pasar simplemente, no va a pasar sino el añadir la terminación. Eso es lo que hay que entender. Cuando cambian, eso puede generarnos un cierto problema. Pero entonces, ¿cómo identificar el monosílabo? Vamos a observar las consonantes del sustantivo que permanecen, tanto en singular como en plural, porque los signos vocálicos, como ya lo acabamos de decir, puede que varíen, pero ya sabemos cuáles son los que varían. Varían Holem, Pataj y a veces Sea. ¿Ok? Hagamos un pequeño ejercicio de lectura y vamos a ver qué palabras reconocemos en este ejercicio de lectura. Sobre todo nos vamos a enfocar en este Targil, en un texto, y ustedes me van a decir o van a leer, obviamente el texto aparece abajo, discriminado en español, pero ¿cuál es el nombre del libro del Levítico en lengua hebrea? Vaikra es la primera palabra que nosotros escuchamos en el texto, la primerísima palabra. Vaikra, y llamó, así dice el texto, y llamó el Señor a Moisés. Vaikra, y llamó. Bien, juntos vamos a leer este texto para que vamos concluyendo, vamos a leerlo despaciecito. Bien, aquí tenemos el acento, entonces ya sabemos que aquí tenemos que hacer la fuerza. Comenzamos. El Kajukim Vejamishpatim Vejatorot Asher Natan Adonai Beno Uven Bene Israel Bejar Sinai Beyad Moshe. Ahí terminamos, ¿no? ¿Qué palabras ven, qué cosas ven que ustedes ya conozcan? Vamos a ver si detectamos un par de cositas que están ahí. Cuéntenme, a ver. Muy bien, Hajukim, ¿qué es esto? Vamos a hacer el análisis morfológico. Entonces, para hacer el análisis morfológico, descomponemos en parte la palabra. La primera parte, ¿qué será? Un artículo, claro. Y observen que hay una cosa bastante simpática, ¿no? No está la reduplicación. Pero es que tenemos que acordarnos que no siempre hay reduplicación después del artículo. Eso ya lo habíamos estudiado. Hay unos casos en que no se reduplica, que no lo reduplicamos. ¿Y qué se nos ha colocado? ¿Cómo se llama este signo de acá? Un metro. Para que no leamos eso así como así, no leamos. Ha-Hukim. Hukim, categoría gramatical. Muy bien, este sustantivo es ¿de qué género? Masculino. ¿En qué número está? ¿De qué sustantivo viene? Muy bien, la primera palabra que vimos viene de Joker, que significa estatutos.
El es un pronombre demostrativo que significa estos o estas. Entonces, miren, estos son los estatutos. Muy bien. Miremos la siguiente palabra. ¿Reconocen algo en la siguiente palabra? Bravo. Entonces, si hacemos el análisis morfológico, tenemos la conjunción V, que significa y, que podría ser aquí o una I o una coma. Luego, ¿qué tenemos? El artículo, y miren la reduplicación. Y tenemos una palabra, mishpatim, que podemos traducirla como decretos. Son palabras que tienen muchos significados, pero si estas son estatutos, podemos proponer esta como decretos. Entonces, estos son los estatutos y los decretos. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué reconocemos en la siguiente palabra? Muy bien. Conjunción, V, artículo, ja, y aquí tenemos la reduplicación, ja, torot. ¿Qué palabra será esto? La Torah. Recuerden que las palabras femeninas que terminan en Kamerahaf con su madre de lectura, a, cuando forman el plural, pierden esa madre de lectura a para volver la terminación ot. Pero miren que aquí no está la ot que estamos acostumbrados a ver. Recuerden que la ot que estamos acostumbrados a ver es una holen con madre de lectura. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una scriptio defectiva. Mire que aquí está la holen con madre de lectura de do. Deberíamos esperar lo mismo al final. Ot. Pero no está. Eso quiere decir que la escribieron de manera defectiva. O sea, le quitaron la madre de lectura. Entonces, hatorot. Entonces aquí teníamos, estos son los estatutos, los decretos y las leyes, porque está en plural. Asher es partícula relativa que significa que. Natán, que será Natán, es un verbo. Muy bien. La categoría gramatical es verbo. ¿Cuál es el modo de este verbo? Es el modo catal de la construcción cal-catal. Muy bien. ¿Qué use es? ¿Activa, pasiva? Activa. ¿Qué persona es? ¿Qué género es? Muy bien. ¿Qué número es? Bravo. Natán significa Dios. Entonces, estos son los estatutos, los decretos y las leyes que dio Adonai, que dio el Señor. Aquí podríamos concluir para no seguir, porque si seguimos de aquí para abajo ya no vamos a reconocer tantos elementos. Nos interesaba simplemente esta primera parte, pues donde encontramos Ha-Hu-Kim, y donde podemos reconocer distintos elementos que ya hemos ido trabajando. Esta otra parte no me interesa tanto, pues porque aquí hay una serie de elementos que todavía no hemos visto, pero acabamos de ver también un monosílabo, Har, por montaña, y otro monosílabo, Yar, por mano, con la mano de Moshe, de Moisés. Y como signo final tenemos acá, ustedes lo ven ahí, no sé si lo alcanzan a ver, tenemos un silux of pasuk. Por ejemplo, aquí arribita nosotros vamos a tener otro signo que conocemos. Voy a colocar mejor el puntero del mouse para que se vea mejor las cosas. Entonces el puntero láser me lleva acá. ¿Qué será este signo? ¿Se acuerdan cómo se llama? Ese triangulito. Ese es el Atanaj. ¿Qué me dice que leo hasta acá? ¿Por qué me divide la proposición hasta ahí? ¿Lo ven? Bueno, reconocemos, nos acordamos del Mete, del Sinus of Paso, nos queda faltando recordarnos del Atanaj. Bueno, muchachos, muchas gracias.